primero a comenzar, que usted me diga, el CIMADI tiene 3 semanas operando. ¿Cuál ha sido, según usted, la actuación de este nuevo sistema cambiario? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación y en realidad cuando el gobierno, la administración bolivariana plantearon este nuevo régimen cambiario que incluye tres tipos digamos, de mecanismos de supervisión, de control, plantearon el tercero, que era el CIMADI, que es el Sistema Marginal de Divisas. La intención del Sistema Marginal de Divisas es efectivamente lograr derrotar, abatir, eliminar el dólar paralelo o el dólar negro. Si uno lo midiera por los resultados vistos en 3 semanas, no habría logrado efectivamente su objetivo principal, que era abatir o derrotar el dólar paralelo, puesto que el dólar ha tenido los niveles ya sabidos y no visto antes en la economía venezolana. Hablando de los niveles del dólar, ¿por qué este disparo? ¿Por qué esta ascensión, esta tasa tan alta? ¿Por qué se ha disparado en saltos tan altos y tan grandes? Bueno, generalmente los agentes económicos se crean expectativas y los ciudadanos normalmente también lo hacen. Ante la puesta en marcha de un régimen diferente o un régimen que no fue tan diferente pero que sí incorporó elementos de cambio, los agentes económicos, los ciudadanos muy bien pueden haberse planteado en esas expectativas una posibilidad de veamos cómo van las cosas, veamos cómo van a salir. Generalmente las economías, los procesos que se ponen en marcha o las decisiones que se toman en marcha cuentan mucho con el entusiasmo de la gente. Los ciudadanos y los agentes económicos pueden haberse planteado esas expectativas de ver cómo iba a funcionar el sistema. Lo cierto es que el sistema no ha logrado cubrir sino 1,7, 1,8%, nunca ha llegado ni se ha acercado suficientemente al 2%, lo cual es una cantidad bastante insignificante o pírrica del total de transacciones que se puedan hacer en una economía. Ante esa circunstancia y ante las restricciones en dólares que siguen manifestándose debido a la disminución de los precios del petróleo, debido a canalización de dólares hacia otros destinos, cualesquiera que sean las razones que se puedan esgrimir, lo cierto es que entonces el dólar empieza a dar saltos. Es como aquel tipo de mecanismo que ante una causa que no se presenta o ante un determinante que no afecta, el mecanismo empieza a retropropulsarse, por llamarlo de alguna manera. Y el cambio ha sido notable. ¿Ha habido alguna vez en la economía controlada de Venezuela, pero han habido esos saltos tan grandes de $10 en 2 días, o esta es la primera vez que ese problema o que esa situación se presenta? Bueno, lo que significa el cambio digamos, del acceso a las divisas que tenían los venezolanos, como sabemos, se presentó a partir del 18 de febrero de 1983, aquel ya famoso y siempre nombrado Viernes Negro. A partir de ahí el tipo de cambio dejó de ser digamos, o la divisa dejó de ser una moneda que se podía adquirir con bolívares, sin mayores controles, sin mayores mecanismos de supervisión. Y desde ese tiempo hasta acá tenemos una economía con más o menos control de cambio. Con un tipo de cambio que no es totalmente libre, que siempre ha tenido unas esferas que son controladas, que son supervisadas, o unas partes que han estado moviéndose libremente. Si uno ve la historia desde el 83 hasta acá, que son unos cuantos años ya, 83, alrededor, cerca de 30 años ya, ¿cierto? Más o menos desde el año 83. O más de 30 años, uno puede observar que efectivamente hay subperiodos donde se han presentado saltos. En las administraciones de Carlos Andrés Pérez, la segunda, en la de Caldera, hubo una devaluación muy pronunciada en uno de los momentos en que se tomaron decisiones, pero la situación con el control de cambio, con la evolución del tipo de cambio en la administración bolivariana, yo me atrevería a describirla como de sistemática devaluación. Una sistemática de evaluación que no es la oficial, sino que es la que determina desde el lado del mercado negro, del mercado paralelo. No tanto es que el dólar haya subido 10, 20, 100, 200, sino que sistemáticamente él sigue subiendo. Él va a 50, a 80, a 100, a 200, a 280,
Y cuando él baja, pareciera que, como pasa con algunos mecanismos que se suceden en la naturaleza, como los tornados, ese tipo de fenómenos, cuando hay algún tipo de tranquilidad o algún tipo de disminución, pareciera que se empieza a acumular fuerza para un nuevo salto. Eso está indudablemente asociado a las expectativas y al hecho mismo de que parte de los determinantes de que eso sea así sigue aumentando. Esto es, la escasez de divisas sigue aumentando, los mecanismos de control siguen aumentando y entonces las fuerzas van acumulándose. La economía no es, digamos, un escenario natural, pero tiene de alguna manera similitudes con algunos procesos que se dan en la física o en la naturaleza. Usted toca un tópico muy importante sobre la fortaleza o debilidad del bolívar, pero eso lo vamos a tocar después. Ayer en La Verdad no, versión final, el viceministro Lobo dijo que ante estas expectativas no resueltas o no alimentadas, él dijo que hay que esperar, que el CIMADI sí va realmente a derrotar ese dólar que ellos llaman guarimbero. ¿Usted piensa que en el tiempo eso podría darse o no? Bueno, ese tipo de razonamientos en economía tienen su analogía en los escenarios familiares o en los escenarios de otro tipo. Usted puede tener un grupo familiar y entonces un miembro de esa familia le puede prometer que las cosas van a cambiar, que las cosas van a ser diferentes, efectivamente, y pueden haber numerosas promesas, numerosas posibilidades de cambio. O sea, hay personas que crean, se dice a veces, castillos en el aire. Entonces si eso se llega a ejecutar, efectivamente deja de ser un castillo en el aire, deja de ser una promesa. Pero así como pasa en la familia, pasa en las economías y pasa en las administraciones de los países. Lo que sucede es que cuando usted analiza un escenario familiar, está hablando de 2, 4 o 6 personas. Pero cuando usted tiene las riendas de un país, que no son 4 o 6 personas, sino que son 28 o 30 millones de habitantes, y además tiene las potestades y las posibilidades y los derechos que le da el hecho de ser gobierno en sí mismo. O sea, usted puede administrar el petróleo. Ese tipo de afirmaciones o son hechas, no digo esa en particular, o son hechas con alegría, o son hechas con mucho entusiasmo, o son hechas como a veces se dice en el mundo de la política. Bueno, vamos a plantearlo y si se da, se da, y si no se da también estamos bien. Pero decir ahorita que el CIMADI sí va a cumplir, de que el CIMADI sí va efectivamente a llegar al terreno donde la administración bolivariana se ha planteado, es una esperanza más, es una ilusión más, o también puede ser una fantasía más. Convertirlo en realidad significaría que la administración aflojase los mecanismos, el control de cambio, propendiese a la unificación cambiaria y propendiese al suministro de divisas, aún en un contexto de escasez de divisas. Usted me habló de unificación cambiaria, pero quiero ver, antes, tocar el tema de la tasa cambiaria. ¿Cuál es el valor, si vamos a una unificación cambiaria, cuál sería el valor real del bolívar frente al dólar? Bueno, sobre eso pueden esbozarse distintos niveles, digámoslo así. Es un tanto, la pregunta es comprometedora y es quizás un tanto ligero a veces afirmar los niveles que podría tener el tipo de cambio, porque no es esta una cuestión donde un economista, donde un analista por sí solo pueda decir, como a veces hacen algunos, yo creo que el nivel del tipo de cambio es 53, o es 45, o es 78. No, hay modelos efectivamente, hay mecanismos, hay proporciones, hay relaciones, hay índices, hay proyecciones que se pueden hacer en economía, desde el campo de la econometría, desde el campo de los modelos intertemporales, desde el campo del cálculo de reservas internacionales, precios transables, precios no transables. O sea, hay un conjunto de mecanismos que permiten definir el tipo de cambio. Algunos han pensado que puede estar entre 40 y 60, cuando digo 40 y 60 puede ser 45, 52, pero realmente para definir el tipo de cambio más acertadamente en la economía, debería una administración propender a formar equipos, a consultar a agentes económicos, a consultar efectivamente a aquellos sectores que pudiesen dar ideas o pudiesen prestar posibilidades de construir un tipo de cambio o de fijar un tipo de cambio en un determinado nivel. O sea, le quiero decir, hay esas tendencias,
pero también puede haber alguien que diga el tipo de cambio, yo hice un cálculo tal y cual y el tipo de cambio es 28. O sea, creo que es más responsable o puede ser más constructivo para un país llegar a un promedio de opiniones, pero lo que sí está claro es que el tipo de cambio tiene que ser más alto que el actual. Que hay un tipo de cambio muy particular, que es el de 6.30, hay dos ICAG unidos y hay un tipo de cambio que supuestamente era no real, no referible, el innombrable, todas esas adjetivaciones o caracterizaciones o nombres o cognomentos que se le puedan haber dado, y resulta que termina siendo el más determinante. ¿Qué ha traído esta distorsión? Bueno, disculpen lo de la distorsión. ¿Qué ha traído estos tres tipos de cambio? O sea, ¿qué se puede comprar a los 6.30? Sabemos que los bienes básicos a 6.30, 12.50 y todo. Pero estos tres tipos de cambio, estas tres bandas, ¿qué traen la economía? Porque no se puede hablar de precios justos, porque si de repente hay algo que yo lo puedo importar a 6.30, pero otra persona lo tiene que importar a 180 o a 280, no se puede unificar los precios, no puede haber como un patrón donde yo voy a decir, bueno, mis precios van a estar por aquí, mi producción va a estar por aquí, porque manejamos como muchos precios, muchos escenarios, para realmente tratar de coordinar todos los elementos económicos dentro de esta crisis. Bueno, el 6.30 está claro desde que se plantearon las medidas ahora a comienzos de año, y en todo momento se ha insistido en eso, que es para medicinas y para algunos alimentos. Ahora el segundo nivel terminó buscando promediar SICAG 1 y SICAG 2, que debería ser para otro tipo de insumos que sean necesarios para la economía, componentes, repuestos, cualquier otro tipo de circunstancia que pueda presentarse. Y el tercero, que debería ser para otras cosas, derivado también o relacionado también con la disminución del poder, por llamarlo de alguna manera, el tipo de cambio libre. Una vez que solo está en 1,7, en 1,8 y lo demás es oferta, es pura oferta, así de sencillo. Pero tan importante como eso, que está realmente problematizado, porque si usted encuentra componentes eléctricos, no han tenido divisa. Si usted encuentra repuestos, no han tenido divisa. Si usted ve cauchos, tampoco han tenido divisas. O sea, digamos en el sentido de lo que pudieran ser las divisas a menor precio. Ahorita un caucho fácil, un repuesto cristiano normal de un vehículo le puede superar los 10.000, 12.000 bolívares, y con orígenes que son diversos. Entonces quiero decir que tan importante como eso es pensar si los objetivos del control de cambio se han mantenido, se han cumplido, se han satisfecho. Uno de los objetivos de la administración siempre fue disminuir la fuga de divisas. ¿Y eso se ha cumplido? La fuga de divisas no es que no se ha disminuido, es que ha aumentado la fuga de divisas. Desde hace un tiempito y muy recientemente se ha vuelto a tocar el tema de más o menos los activos como activos de reserva, como divisas, como moneda dura que tienen los venezolanos en el extranjero, y la cifra alcanza 450.000 millones de dólares. Algunas instituciones internacionales han dicho como organizaciones, como una porción importante de esos 450.000 millones de dólares no tienen un origen muy claro, muy definido. Piensa usted que 450.000 millones de dólares, de ser cierta esa cifra, es más o menos cercano a la mitad de los ingresos petroleros venezolanos en cerca de 15 años de administración bolivariana. Eso no se ha disminuido, sino que ha aumentado. Otro objetivo del control de cambios era lograr controlar a su vez los incrementos de precios. Los incrementos de precios no se han logrado controlar, todo lo contrario, crecen. Otro objetivo era lograr que el pueblo, que las comunidades estuviesen debidamente abastecidas de los productos. No se ha logrado tampoco, porque la administración no ha generado los mecanismos para que esa administración se dé, o las fuerzas económicas actúan en sentido contrario, en lo que se gusten llamar a veces paradojas de la economía. Los productos se van cuando se necesitan, el capital se va cuando hace falta, en fin. Entonces hay una distorsión de precios relativos muy grande, y cuando usted ve la estructura de precios de algunos productos, es totalmente irracional el precio al que se vende ese producto. Y el reinado de la irracionalidad de los precios lo tiene uno de los componentes de los ingresos fiscales y de cualquier otro tipo que pueda tener el Estado venezolano, que es la gasolina. Exacto.